Entonces una primera gran cosa que quisiera decir es que es imposible hacer un plan de desarrollo de ingeniería, y es imposible armar un currículo, y es imposible armar un plan de investigaciones sin echar un vistazo a las necesidades sociales. O sea, el plan de desarrollo, cuando planteamos los pilares en los cuales queremos basar la formación de nuestros ingenieros, no podrá hacerse algorítmicamente aplicando fríamente una receta de primero haga, segundo haga, tercero haga, cuarto haga, sin tener previamente un compromiso político. Yo quiero usar mi tiempo para hacer énfasis sobre todo en eso. No se puede hacer un plan de desarrollo de ingeniería sin tener un compromiso político. Ya lo han dicho, el término desarrollo es una palabra vacía a la que se le pueden meter cosas. Desarrollo es una cosa en boca de nuestro presidente, de nuestros gremios, es una cosa en términos de los sindicalistas. Desarrollo es una expresión que adquiere significado cuando hacemos un planteamiento de un compromiso político. Y compromiso político está en los objetivos del milenio, es un compromiso político. Y es una responsabilidad nuestra, si creemos que esos objetivos del milenio tienen que ver con nuestra realidad local, pues es una obligación en la elaboración del plan de desarrollo mirar qué tiene que ver la ingeniería con la seguridad alimentaria, con la mortalidad infantil, con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con todas estas cosas, y no puede haber un plan de desarrollo serio si no adoptamos esa postura política frente a la dignidad humana, que es la otra expresión que me parece que no puede faltar, la dignidad humana. La autonomía universitaria, nosotros no tenemos autonomía universitaria, y eso es parte de nuestro problema, y ese es un límite y una frontera que tenemos que ser creativos para intentar superarla o avanzar. Aquí lo que importa, nosotros hemos reemplazado la realidad por un mundo de indicadores. La realidad no nos importa. A nosotros nos importa el número de investigaciones, los índices de impacto, nos importa el número de egresados por estudiante, nos importa ser eficientes con un criterio, con un lenguaje, que también lo mencionaba el profesor Albéniz. El lenguaje no es una cosa ingenua. Ahora nosotros en la universidad se apoderó el lenguaje industrial, se apoderó absolutamente de todos los términos, y hablamos de productividad y hablamos de calidad, pero calidad en el sentido industrial también, y hablamos de hallazgos, ¿no? Ese lenguaje de la universidad pues es cada vez un restrictor adicional. Entonces nosotros tenemos una gran limitación. El presupuesto deficitario hace que casi todas las acciones en la universidad vayan encaminadas al logro de recursos. En la investigación, en las publicaciones, ahora con el nuevo modelo de conciencias, se habla de que las universidades debemos tener un modelo de negocio para las revistas. Un modelo de negocio para las revistas. En ninguna parte del discurso aparece la sociedad en el sentido amplio. En ninguna parte del discurso sobre las políticas y el planteamiento de estos nuevos de conciencia para los grupos de investigación aparecen las necesidades sociales, ni aparece la dignidad humana. Aparece una carrera para mirar el modelo de negocio, que consiste en que hay que suprimir estas revistas y dedicarle mala plata a esto, porque así aumentamos los índices de impacto. Yo quisiera plantearme un aspecto que a veces parece que olvidamos. El papel como formadores, nosotros de hombres. Yo no he escuchado mucho esa palabra, formadores de hombres. Y eso es una necesidad social. En concreto, porque hablar de necesidades sociales en general
es el trabajo del político, ¿no? Que trabaja como político, es su trabajo. Pero nosotros somos profesores que acogemos a una persona que viene de un entorno. ¿Quién es esa persona que viene de ese entorno? Nos hemos preguntado, ese muchacho que entra a la universidad, que superó pruebas de exámenes de estado, que en muchos casos no han podido superar estudiantes que vienen de otros contextos, y cómo un muchacho que vive en Agua Blanca pudo superar un examen de estado e ingresar a una universidad pública. Y esa es nuestra materia prima. ¿Hacia dónde queremos que vaya este estudiante al cabo de determinado número de años? Pensamos en la empleabilidad primero. Entonces, empleabilidad significa que él tiene que tener unas competencias profesionales rigurosas, modernas, que tiene que ser un ingeniero que reúna una serie de condiciones, entre ellas primero el bilingüismo. Pero es que este muchacho ni maneja siquiera el español. Allí hay diversidad también, como la tenemos entre las diferentes instituciones. Los estudiantes que recibe la Universidad Javeriana, los Andes, son diferentes por estrato, por medio, por su visión del mundo de nuestros estudiantes. Y no podemos, y además es diferente una universidad pública en Bogotá a una universidad pública en Cali o a una universidad pública en Chocó. Son contextos diferentes. Yo le preguntaba la semana antepasada a estudiantes de los Andes, en un auditorio, ¿cuántos habían salido fuera de Bogotá, a ciudades diferentes de Bogotá? Todos levantaron la mano. Les pregunté cuántos habían ido a Miami. Todos menos 2 levantaron la mano. Esa pregunta la he hecho a mis estudiantes en Cali, en la universidad. Ninguno ha ido a Miami. La mayor parte no conoce ciudades fuera de Cali, y muchos no conocen sino su barrio y la universidad. Además, es probable que ese estudiante haya venido sin desayunar a la universidad. Yo parto de la base de ese alfarero, del trabajo del alfarero que moldea el barro, y ese es nuestro barro. Y creo que es nuestra principal responsabilidad. ¿Moldearlo con qué sentido? Primero que todo, para que sea una persona respetando su dignidad, que sea una persona que pueda hacer una contribución a la sociedad, como persona con valores, con honestidad, en toda una persona ética, en todo el sentido. Yo creo que es un aspecto fundamental. Lo demás creo que viene por añadidura. Formación en su propio lenguaje, formación bilingüe, las competencias en ciencias y en la parte básica de la ingeniería. Y pienso que lo que nosotros buscamos muchas veces, de que el ingeniero pueda sintonizarse con la industria, ese es un problema cuando entre a entrenarse en la industria. El proceso de formación no está acabado en la universidad, ni es responsabilidad de la universidad llevarle a cada sector industrial específico ingenieros entrenados. Creo que hay que, en ese sentido, perfilar el currículo a lo que verdaderamente
le compete a la universidad. Creo que Vicente, incluso Diego también lo mencionaba, o sea, hoy en día el propósito de la educación está centrada obviamente en el estudiante, pero no en el estudiante como el agente receptor de un conocimiento o receptor de un proceso de formación, sino como el estudiante al que debemos, al que la universidad debe conocer, y debe conocerlo, digamos, dentro de ese contexto, y dentro de ese contexto están las condiciones precisamente. Saber, entender de sus destrezas, de sus habilidades, entender de sus condiciones, obviamente, sociales de las cuales provienen, y poder de esa forma entrar en un diálogo constructivo, ¿cierto?, entre profesor y estudiante. Entonces, para mí, digamos, esa es una parte de la pedagogía y de la formación de los profesores que es muy importante, que es el aprender a conocer al estudiante. Cuando nosotros en la universidad desarrollamos algunos seminarios o cursos sobre pedagogía de la enseñanza en ingeniería, que ese es un aspecto, digamos, interesante, saber cómo es la enseñanza en ingeniería, cómo se puede hacer mejor. Uno de los principales puntos con el que arrancamos prácticamente el seminario es cómo aprender a conocer al estudiante, cómo aprender realmente a saber cuáles son sus necesidades y cuál es la forma como yo voy a llegar al estudiante. Si es como lo decía Diego, vienen ciertas condiciones en cuanto al conocimiento de tecnología, pero en qué condiciones también llegar respecto al pensamiento que tiene sobre la sociedad, sobre lo que lo rodea, sobre el nicho donde nació, donde se formó, la ciudad donde está inmerso, la sociedad donde está trabajando. Y eso puede cambiarle a uno fácilmente la estructura de un proceso de formación en una cátedra, en una asignatura. Entonces yo creo que si uno reconoce hoy en día que eso es necesario, va a ganar mucho frente a un proceso de enseñanza actualmente, así sean todos los objetivos que uno quiera ponerse para transmitir, no transmitir, porque ahora lo que hay es que compartir el conocimiento y las experiencias. Entonces creo que la ingeniería, para reforzar un poco también lo que decía, tiene esa función social. No solamente preparamos ingenieros para que hagan obras, sino también preparamos personas para que logren de alguna manera transformar esa realidad social, que no, digamos que las dificultades no están tanto en nuestras ciudades, están saliendo a 10 kilómetros de Soacha, ya hay unas dificultades enormes, y eso es lo que tenemos que buscar, que nuestros egresados tengan esa sensibilidad social, y lo lograremos no solamente formándolos, sino también mostrándole que existe, digamos, esas grandes diferencias, porque pues también tuve la oportunidad de ser profesor 5 años en los Andes, y encontraba uno que era el diario, o sea, uno dejaba ver a los estudiantes y no estaba en intercambio, me había ido. En las universidades nuestras tenemos esa dificultad de que no tienen esa posibilidad, porque a lo mejor el padre le dice al estudiante: mire, usted ni sueñe que se va a ir, porque de dónde va a sacar la plata. Entonces eso hay que hacerlo, y digamos, no tanto pensar en que se van a quedar en el exterior, pero sí darles esa oportunidad, porque si no tienen la posibilidad de tener un intercambio, de vivir esa experiencia, de formar ese carácter, digamos, de estar en el exterior, realmente van a tener una diferencia competitiva muy grande para trabajar así mismo en nuestro país, porque de alguna manera salir les genera autoestima, les genera seguridad, les genera confianza, y eso es un programa que tenemos que establecerlo como prioritario dentro de nuestras universidades públicas, porque, digamos, las oportunidades las hay, las becas las hay, y nuestros estudiantes necesitan esa formación. O sea, con cifras de los 600 estudiantes que en el caso de la decanatura, que yo lo he dicho siempre, tuvimos, que salieron en ese periodo, la mayoría han regresado y tienen inclusive mucho más compromiso de trabajar, digamos, a nivel del país, no obstante que también han regresado por sus calidades a formarse a nivel de posgrado, pero es un trabajo que hay que hacerlo masivamente para también generar, digamos, algún sentido de pertenencia con, obviamente, el país y la universidad pública, que les puede facilitar esa oportunidad que quizás en sus familias no la tengan. Empezar con esta última cuestión que comentaba Diego. A mí me parece indispensable, ¿no?, que los estudiantes de la Universidad Nacional y los de la Universidad del Valle salgan y conozcan, pero me parece igual indispensable que los estudiantes de la Javeriana y los estudiantes de los Andes
también conozcan los barrios donde viven nuestros estudiantes. Yo tengo un gran amigo, profesor de AFIT, de Delín, yo trabajé 8 años allá, y la segunda clase era una asignatura para varios programas, ¿no?, de economía, administración. Les decía, la clase de mañana no es en el aula, sino nos reuniremos en la Plaza Bolívar. Y entonces había un elevadísimo porcentaje de estudiantes de AFIT que nunca habían estado en el centro de la ciudad de Medellín. En la reunión nacional de COFI, cuando lo hacíamos en Cartagena, siempre hay una actividad, entre comillas, técnica. Entonces se visitaba la zona industrial, un año fue un paseo en barco por la bahía, y yo un año propuse que fuéramos todos a visitar el barrio Nelson Mandela, y por poco acabo yo con la cabeza en la bahía. Me dijeron, no sé si estaba loco, o sea, pero a mí me parece indispensable que el grupo más granado de formadores de ingenieros de Colombia vaya. Yo sí me he paseado el barrio Nelson Mandela, y les aseguro, o la Ciénaga de la Virgen, y uno se le cambia las cosas por dentro. Parece que los dos paseos son indispensables, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta de Silvio, yo voy a decir 3 cositas cortas para no quitarles a ustedes el tiempo. La primera, un gran amigo mío, filósofo español, que trabajó toda su vida en Colombia, ya se ha jubilado y ahora vive en Alcalá de Henares, se llama Germán Martínez Argote, tiene mucha producción escrita en filosofía, y dice esto: ¿qué se piensa de la educación? Depende de lo que se piensa del ser humano. La educación es un problema de antropología. Es decir, cuando nosotros hablamos de educación debemos tener mucho cuidado, porque las palabras nos traicionan. Yo hablo de educación, pero los demás están sabiendo lo que yo pienso acerca del ser humano. Porque claro, cuando yo hablo de una educación para la competitividad, pues entonces dicen, este señor es lo que cree en la competitividad. ¿Sí? Cuando yo hablo de una educación para el empleo, pues este señor lo que cree es el empleo. Eso no es malo. Yo insisto, no seamos apresurados en los juicios de valor, ¿sí? Cuando uno habla de la educación como formación para la solidaridad, pues entonces cree en la solidaridad de los seres, ¿no? Entonces, al ser humano se le puede hacer muchas aproximaciones desde el punto de vista político, social, profesional, ¿no? Cuando uno dice, buenos días, entonces no se saludan, ¿no? Y uno dice, yo soy ingeniero. Yo pensaba que usted era Silvio. Pero si usted dice que es ingeniero, fíjense hasta qué punto, ¿no? Yo soy físico. ¿Cómo que físico? No, tú eres Vicente, ¿no? Pero entonces llegamos a una mimetización tal con la profesión, que fue lo que sucedió sobre todo con la concepción calvinista de la vida, ¿no? Entonces, claro que entonces uno es su profesión. Entonces cada uno se pregunta, ¿y este tipo cuando lo jubilen qué va a ser? Ah, se muere al día siguiente, claro, es que no tiene razón. Claro, se le acabó. Claro. O en el caso de los ingenieros, yo sé que ninguno de los que están aquí ha caído en esa trampa, pero algunos sí. Les da vergüenza decir que son profesores de ingeniería, ¿no? Dicen, yo soy ingeniero. No, mire, usted es profesor de ingeniería, que es mucho más importante. Sí, pero da como vergüenza, ¿no? Esa sí la primera aproximación. La segunda es que a mí me parece tan central el tema, con el Silvio, ha subrayado Francisco y Diego, que es casi una obsesión para mí. Nosotros en el grupo de UCIL llevamos tiempo trabajando esto, el conocimiento del estudiante, el conocimiento del estudiante. Por eso hubo un año entero que trabajamos en ACOFI, en todo el país, sobre el conocimiento del estudiante. Esto es crítico, si no conocemos al estudiante, es decir, lo más probable es que usemos el procedimiento de la diana, ¿no? Nosotros disparamos y luego pintamos, pero seguramente el estudiante estaba allá, no es que lo vayamos a matar, ¿no? Pero es decir, teóricamente enfocamos todo para él, pero acabamos allá y entonces decimos, no, es que el estudiante estaba aquí. Esto es absolutamente crítico. Y respecto del horizonte formativo, a mí me gustaría traer una reflexión de Martín Barbero, que es un comunicador y filósofo español, pero que lleva toda su vida trabajando en
Colombia y en América Latina, ha sido profesor muchos años de la Javeriana, ¿no? Y del Valle. Martín Barbero dice en uno de sus textos, muy hermoso, dice lo siguiente: la universidad, creo que me lo sé de memoria el texto, son 2 líneas, pero dice, la universidad debe aprender a distinguir, no a oponer, los saberes rentables de los saberes indispensables, porque se dedica no solo a formar profesionales, saberes rentables, sino a educar ciudadanos, saberes indispensables. Entonces, hay que tener cuidado al montar un currículo, decir, no, estos son área complementaria de formación. ¿Cómo que complementaria? Oiga, la física. Y tiro piedras contra mi propio tejado. También es un área. No, la física es básica. Y el área social, sociohumanística, económica, eso es complementario. Pero ¿cómo así? Porque nos quedamos tan tranquilos, ¿no? Y eso aparece hasta en los libros de Dicles y de Amofi y de Asimel y de todos los santos textos que dirigen nuestras operaciones, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos, porque gracias.